Bueno, buenas tardes compañeros, espero se encuentren bien. Hoy les vamos a realizar el caso que nos correspondió a nosotros. Para este caso, el grupo está conformado por Eduard Chico y quien les habla Cristian Camilo Rodríguez. Primero, como para contextualizarlos y entrar en materia, queremos relacionar una parte súper importante de que es la diabetes mellitus 2. Pues esta es referencia a una enfermedad metabólica, ¿cierto? Es una multifactorial caracterizada por hiperglucemia, también causa por el tema de la intolerancia a la glucosa. Obviamente aquí juega una variable muy importante que es la resistencia a la insulina y por la disminución en la secreción de la insulina de la diabetes tipo 2. ¿Esto qué pasa? Conduce al desarrollo de complicaciones macrovasculares y microvasculares. En cuanto a la prevalencia y en cuanto a los indicadores de cuáles son los países que pronto que más replican en esta enfermedad, entonces podemos decir que eh, es una patología común entre las personas mayores, ¿cierto? Su prevalencia aumenta con la edad y obviamente en la tercera edad suele seguir un curso asintomático. Por otro lado, pues la expresión clínica es a menudo insidiosa y atípica. También aquí podemos decir pues que va asociada a síndromes geriátricos como las caídas, la fragilidad, la mala nutrición, el deterioro cognitivo, la depresión, las úlceras por presión. También juega importante, va asociado a los procesos infecciosos, así como la coexistencia como múltiples comorbilidades que conllevan pues a un uso crónico de medicamentos. Obviamente esto acá es un ingrediente clave o el control de la diabetes, porque obviamente los medicamentos son crónicos y con esto conlleva un riesgo de consistencia de múltiples como la muerte, la comorbilidad. Obviamente esto lleva a una adicción a los medicamentos, un uso crónico, etcétera. Obviamente pues aumenta el riesgo de las interacciones. Como pueden observar, pues esta cifra es tomada del autor Larrechea en el 2020. Quiere decir que en cuanto al país que tiene más alta prevalencia de diabetes mellitus es México con 14,4, seguido de Guatemala con 8,0%, Honduras, está El Salvador, está Nicaragua, está Costa Rica, está Panamá y por acá en nuestro país, pues Colombia aparece con el 7% de personas que tienen prevalencia de esta enfermedad. Entonces, ahí aparece también Brasil, pues esto como temas de prevalencia. En cuanto a la patogenia, pues hay una predisposición, unos pues parientes de primer grado de 5 a 10 veces de diabetes tipo 30 Lodsis, eso hace referencia a la parte genética, y obviamente lo que yo les mencionaba anteriormente, pues va asociado a la secreción de la insulina. Hay unos factores ambientales que también conllevan a que esta enfermedad aparezca más pronto o más rápido, que es la obesidad, sumémosle el sedentarismo, obviamente la acumulación de los tejidos adiposos, los grasos libres, el aumento de la resistencia a la insulina. Yo les voy a proyectar un momentico un video con el fin de que pronto seamos algo más didácticos. Allí pues simplemente vamos a revisar todo el tema de, por decirlo así, de la diabetes tipo 1, cómo se explica fácilmente para los pacientes. Si no me entra el audio, pues le pido el favor a Edward que me ayude a proyectarlo. Espero que se escuche el audio. La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la que nuestros niveles de glucosa en sangre se elevan demasiado. Para entender lo que ocurre en una persona con diabetes tipo 2, tenemos que entender muy bien lo que ocurre en una persona sin diabetes. Repasemos esto rápidamente. Cuando comemos, los alimentos se convierten en compuestos fáciles de digerir y viajan a través del tracto digestivo para ser aprovechados por nuestro cuerpo. Parte de lo que comemos termina convirtiéndose en un tipo de azúcar simple llamado glucosa. Esta se absorbe y nuestros niveles de glucosa van aumentando en la sangre. Cuando la sangre pasa por el páncreas, hay unas células especiales llamadas células beta del páncreas que reconocen estos niveles elevados y aumentan la liberación de insulina.
La insulina viaja por la sangre y se une a las células del cuerpo. Actúa como una llave que deja entrar la glucosa a la célula. La célula aprovecha esta glucosa para hacer energía. Sale glucosa de la sangre y entra glucosa a la célula. De esta manera se normalizan los niveles de glucosa en la sangre. Esto es lo que ocurre en una persona normal, pero en el paciente con diabetes tipo 2 puede ocurrir lo siguiente. Puede pasar que el páncreas no produce suficiente insulina. Consecuentemente, la glucosa no es capaz de entrar a la célula y se queda en la sangre. También puede pasar que el páncreas produzca insulina, pero las células del organismo resisten los efectos de la insulina porque sus receptores no pueden reconocerla. O también pueden ocurrir ambas situaciones al mismo tiempo. En los casos anteriores, la insulina no es capaz de actuar como llave para dejar entrar la glucosa a la célula y los niveles de glucosa en la sangre terminan aumentándose, condición conocida como hiperglicemia. La hiperglicemia estimula mucho a las células beta del páncreas y producen cada vez más insulina. Esto hace que con el tiempo vayan perdiendo lentamente la capacidad de producir insulina eficientemente. Una complicación importante de la diabetes tipo 2 es el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, en donde aumenta marcadamente la concentración de glucosa en la sangre, pero no se elevan los cuerpos cetónicos como vimos en el video de diabetes tipo 1. Esto ocurre porque hay presencia de insulina en la sangre y la enzima que convierte la grasa en cuerpos cetónicos no funciona bien cuando hay insulina. Estas fueron las generalidades de la diabetes tipo 2. Profundizaremos más sobre las complicaciones de la diabetes, tratamiento y recomendaciones en siguientes videos. Encuentra este curso completo en www.tubi.digital. Aquí encontrarás resúmenes para cada video, artículos recomendados y autoevaluaciones que puedes hacer para ver que también conoces esta enfermedad. Encuentra también expertos en este tema a los que puedes escribirle directamente para que respondan tus preguntas sobre esta enfermedad. Suscríbete para más contenido como este y síguenos en todas nuestras redes sociales. En TikTok encontrarás versiones cortas de nuestros videos. En Instagram y en Facebook encuentra contenido recomendado de Tubi y expertos Tubi. Te esperamos. Un saludo. Bueno, buenas tardes. Entonces continuamos. Ahí pues yo les mostré Utiliza este algo más método de 6 práctico de segundos qué esta consiste noche. la diabetes tipo 2. Entonces voy a continuar aquí con la presentación. Ahí hay como un valor o un tema muy importante a tener en cuenta, es que obviamente el páncreas deja de producir la insulina como debe estar apropiadamente, por eso pues se va complicando. Adicionalmente pues hay aumento de la glucosa, entonces quiere decir que obviamente se empieza a congestionar o se empieza a llenar la sangre de insulina y ahí es donde pues empieza a producirse o en este caso a padecer la diabetes. Bueno, continuando acá con la presentación, chicos, hablamos de una resistencia a la insulina, entonces decimos que hay una captación de glucosa y síntesis de glucógeno, lo que más o menos explicábamos en el video. Hay una disminución y división de producción endógena de glucogénesis y obviamente pues acá lo que yo les decía, hay aumento de la glucosa, obviamente en el tema de ayunas, ¿cierto? Acá pues también en cuanto a la fisiopatología pues hablamos de una disminución liproteica, lipasa, ¿cierto? Y hay aumento del AGL. Bueno, en cuanto a esto lo va a explicar mi compañero Edward, el tema todo ya a profundidad de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Bueno, en cuanto al caso clínico que a nosotros nos correspondió y que nosotros pues vamos a tener en cuenta, pues sabemos que es un paciente, o les voy a contar que es un paciente de género masculino, sexo masculino, de 54 años de edad. Recordemos que entre más edad, pues muy probablemente hay más prevalencia de aparecer esta enfermedad. Este paciente cuenta con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, tiene insuficiencia renal crónica, pues ha sido 2 veces sometido por semana a una diálisis. En cuanto a los antecedentes patológicos personales, pues
Los padres fallecieron por hipertensión. Nuestro paciente acude por emergencia por presentar un cuadro clínico de cefaleas muy severas, tiene visión borrosa, acompañado de tensesmo, tiene poliarquiría, disuría y en su índice de masa corporal o se identificó al realizarse este test y medidas que presenta un bajo de peso moderado con deficiencia energética grado 1. Muy probablemente acá cuando nosotros evaluamos los sistemas o evaluamos el test y medidas, pues aparece con una falta de alimentación y presenta pues deficiencia energética grado 1. Los exámenes de laboratorio pues reflejaron anemia leve, la creatina, la urea y el BUN pues está elevado y hiperglucemia, por el motivo que fue remitido al nutricionista por su intervención. Esto en cuanto a referente de nuestro caso clínico. Pues como tema ahí también a tratar, pues tiene entre la parte teórica, pues tiene una insuficiencia renal crónica. Esto quiere decir que se caracteriza por la capacidad de que la función renal puede regresar a la insuficiencia renal aguda. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la insuficiencia renal crónica causa por una reducción permanente de función de filtración por finalmente lleva a la enfermedad terminal renal. Lo que también mencionaban como historia clínica, pues tiene ahí una desnutrición, es muy común en estos pacientes, pues es normal que debido a este tema de aumento de la glucosa, pues haya un desbalance en su alimentación. Esto suele presentar antes de comenzar, obviamente, la diálisis. Nuestro paciente pues, fue sometido 2 veces por semana a diálisis, entonces esto obviamente pues, conlleva a este tema. ¿Qué más podemos contar de los datos clínicos? No, simplemente es eso, visión borrosa, como lo mencionábamos, alguna cefalea acompañada de tensesmo, bueno, disuria. Eso es cuanto a referente a nuestro dato clínico. Bueno, paciente indica que fue sometido, lo que yo les comenté, a las diálisis con el fin, cuando comenzó a perder peso. Él menciona que él nunca ha llevado una dieta específica, por eso hay bajo de peso. Para controlar sus enfermedades, siempre le han controlado tomando su medicamento como se le indicó el médico tratante. Acuérdense que anteriormente yo les decía que este tema de medicamento pues se vuelve muy adictivo y se vuelve muy incontrolable, obviamente es para controlarlo. En cuanto a los exámenes y signos vitales, pues la glucemia en ayunas, la hemoglobina, el colesterol total, el BUN, la creatinina, como hablábamos anteriormente. Bueno, eso en cuanto a los exámenes y signos vitales. En cuanto a nuestro caso clínico, pues también un dato que aparece es que la arterial aparece 150 sobre 90, frecuencia cardíaca pues 76 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto, saturación en oxígeno 97%. La temperatura corporal para nuestro caso se encontraba en 36,7 grados. Sus datos antropométricos, pues su peso sale 57 kilogramos con una talla de 162. Ahí es donde nos da el referente con el fin de indicar que se encuentran bajo de peso. Bueno, ya pasando a, a los valores de ese examen, pues ahí aparece que el valor del examen 270, valores de referencia 70 sobre 100, pues probablemente está súper alto, es el índice glucémico, la hemoglobina la tiene en 10,1 y pues los rangos es entre 3,8 y 17,2 para que tengamos una referencia, quiere decir que se encuentra bajo. El colesterol total pues está un poquito ahí controlado, 180, sin embargo pues lo tiene un poco bajo, la idea es que él esté en 200. En la parte de triglicéridos también lo tiene un poco bajo, 130, y el valor de referencia para nuestros pacientes es de 150. En el BUN está 35M, está muy alto, el rango de él está entre 6 y 20 como punto de referencia. La urea también la encuentra alta, 65, y pues debe ser menor a 40. La creatinina, como les mencionaba, también está un poco alta, 1,7, 0,6 a 1,2 es como el rango de referencia, y el hematocrino 28 quiere decir que también se encuentra bajo. Esto quiere decir, pues obviamente que ha tenido cambios, obviamente, ahí en su tema de páncreas, en su falta de producción de insulina. Si ustedes mencionan ahí, pues las células prácticamente se han abierto, hay permitido entrar mucho tema de insulina y eso quiere decir que retiene gran parte ahí. Obviamente hasta este tema acá en los triglicéridos y todo este tema de colesterol alto, pues lo tiene un poco bajo, por eso abordábamos que nuestro paciente está un poco bajo de peso. Hay aumento de la glucosa, claro que sí, y también pues según estos datos, pues en sangre, pues muy probablemente hay una gran cantidad de insulina
reteniendo pues mucha parte de la situación de él. Bueno, en cuanto al examen físico, bueno, se realizó en la exploración clínica, esto también como dato clínico, reflejo bajo de peso, lo que yo les mencionaba, masa muscular disminuida, la exploración física pues nos revela que el cuello y el tórax simétricos con campos pulmonares ventilados, bueno, la cabeza tornocefaleo y ruidos pues cardíacos normales. Eso en cuanto arrojó el tema de la inspección clínica. Bueno, entonces acá nuevamente mencionamos que durante la exploración clínica se reflejó bajo de peso, una masa muscular disminuida, la exploración física de la cabeza tórax sin novedad, ruidos cardíacos normales. Aquí ya como haciendo un simplemente resumen de lo que arrojó esto, sus signos vitales normales excepto lo que salió anteriormente, la tensión arterial, y el paciente pues presentaba entre 150 y 90, el cual se encontraba elevada, lo que les mencioné anteriormente. Bueno, en cuanto a la intervención del fisioterapeuta, este tema de la diabetes debe ser precoz. Debemos pues intentar reducir al mínimo estas secuelas funcionales, reducir al paciente en las tareas de su aseo y su vida cotidiana. Eh, Aquí también nosotros podemos intervenirlos pues en el tratamiento de la postura, la estimulación de los lados, el indeme, la conciencia, todos esos movimientos pasivos, empleo constante del control visual, ejercicios, todo ese tema para la vista, etcétera. Bueno, en cuanto a los objetivos que nos hemos planteado, pues obviamente proteger estas áreas isquémicas de daños físicos que le vienen ocasionando a nuestro paciente. También debemos intentar evitar la progresión de la enfermedad, debemos controlarla. También como objetivo debemos salvar las zonas locales de la obstrucción arterial, porque pues obviamente si no las controlamos puede haber una trombosis, un riesgo de la infección. Debemos evitar la atrofia por no la utilización y rigidez articulares en zonas de cadera y rodilla, porque obviamente pues ahí presenta esa atrofia o esa disminución de la masa muscular. Evitar ulceraciones, evitar ulceraciones secundarias debido a los efectos que pueden causar. Obviamente esto por la presión sobre los talones en aquellos pacientes que deben estar en cama por esta isquemia grave. Bueno, en cuanto a revisión de sistemas, pues obviamente empezamos con revisión del tema de su fiebre, su resfriado, de su duración, hay que realizarle pues esa revisión, el tema de no de la audición, sino en este caso la visión, la tensión arterial se debe estar chequeando, obviamente revisión de sistemas es importante, la somnolencia, el aturdimiento, todo este tema debemos controlarlo, debemos revisarlo, el dolor, el pulso, la frecuencia respiratoria, que también nos daba un indicador, la fatiga, el malestar, la debilidad, todo esto en cuanto a revisión de sistemas. En cuanto al sistema cardiovascular, pues presentó algunos dolores en el pecho, importante pues realizarse esas palpaciones, esos controles. Bueno, durante el dolor en piernas, pues tener presente ahí que también se debe chequear con el fin de mirar el tema del talón. Que podemos mirar aquí, la fatiga, la disnea, el síncope, la aptonea, pues porque pues, el tema de frecuencia pues se debe controlar en este sistema. También la tensión arterial, ahí está chequeada, debemos obviamente pues revisar este sistema, la frecuencia cardíaca inusual. Bueno, en cuanto al sistema pulmonar, pues no encontramos así hallazgos que nosotros debamos intervenir directamente o marcar. De todas maneras, quedaría ahí a la retroalimentación si de pronto se nos pasa este sistema. En cuanto al sistema musculoesquelético neurológico, pues bueno, acá presenta unos dolores. Debemos chequear algunas situaciones que él presenta, como la debilidad, la atrofia, sus cambios en el tono muscular. Veremos que la cadera y toda esta parte del centro de gravedad, pues a él se le viene disminuyendo. Muy probablemente pues hay problemas de balance, debemos marcarla, debemos revisarla. Pérdida de memoria, pues no mencionaba nada en la historia clínica. De pronto la alteración de la simetría, de pronto sí se puede revisar. Obviamente el tema de la fuerza y todos estos temas pues ha disminuido, entonces debemos chequear con algún test o algún tipo de valoración física o fortalecimiento muscular o un test físico a ver qué tan bajos son los niveles de su fuerza. En cuanto al sistema integumentario, pues hay una erupción o una parte en sus piernas. Obviamente tiene unas cicatrices, mirar ese tema de esa secuencia o ese elemento de reparación tisular, entonces ahí lo marcamos en nuestros sistemas. Bueno, en cuanto al sistema psicológico, pues muy probablemente el paciente
se le viene alterando el sueño, hay una depresión, hay ansiedad, confusión, importante pues revisar este sistema, muy probablemente también estará estresado, debe estar irritable, muchos cambios en sus ánimos, la fatiga, la agitación, cambio muy claramente en sus hábitos alimenticios, en su apetito, porque pues viene presentando muy bajo porcentaje de grasa y muy probablemente también un bajo de peso, un bajo de peso. En cuanto al sistema reumatológico, pues no marcamos ahí cambio en las uñas, no mencionaban dolor muscular, debilidad, ahí sí está marcado. El tema de piel, pues también lo volvimos a marcar, la parte de cicatrices y todo este tema de erupciones cutáneas, a ver cómo le va mejorando todo el tema de esas piernas. En sistema gastrointestinal, pues aquí es clave porque pues aquí aparece la parte del dolor abdominal, aparece su indigestión, su acidez. También en revisión de sistemas, pues parece obviamente la pérdida del apetito. Muy probablemente puede tener náuseas, vómitos, mareos, diarreas. Entonces es importante chequear esta parte de estos sistemas muy al detalle. No sabemos si de pronto hay un sangrado gastrointestinal. Bueno, todo ese tema va relacionado muy probablemente con toda esa situación. Bueno, en cuanto al sistema hepático biliar, pues me plantea acá, pues hay que revisar o hay que revisar algún cambio en él, pues no lo mencionaba, pero pues sabemos que el páncreas viene sufriendo, el mismo hígado, entonces es importante revisar este tema de su color de su orina de pronto, si es muy oscura, si de pronto tiene un tema muy fuerte, es importante chequear esta revisión de sistemas, cambios en color de la piel, pues muy probablemente también ahí debe ir relacionado, cambios en la piel, dolores musculoesqueléticos. Entonces es importante revisar todo este tema de este sistema hepático biliar. Bueno, en cuanto al sistema hepático, pues va muy relacionado, pero pues no hablamos directamente de lo que encontraba, sin embargo, hay que revisarlo, la fatiga, la disnea, los hematomas, de pronto, si hay de pronto una hemorragia al interior de los músculos, dolor de cabeza, muy probablemente ha presentado algunos dolores de cabeza, sangrados, todo este tema es importante revisarlo. En cuanto a nuestro sistema genitourinario, pues bueno, no presenta dificultades para orinar. Tocaré mirar si el color de la orina, vacilación por urgencia no, lesiones genitales no, pues sensación de la vejiga vacía incapaz. No sabemos, de pronto ardor o sangrado al orinar, ahí es importante revisarlo, chequear este sistema genitourinario. La disura, bueno, la sensibilidad, pues no, dolor en hombro, pues no refirió, infertilidad, dolor testicular, impotencia, dolor y relación sexual o disfunción sexual. Entonces aquí sí es importante revisar algunas situaciones que aparecen a través de esta enfermedad que presenta nuestro paciente. En cuanto a la parte de ginecológico, pues bueno, acá no entra él porque pues es género masculino. En cuanto al sistema endocrino, pues aquí sí es importante la revisión. Marcamos algunas como el cambio del apetito, el cambio de su peso, probablemente va relacionado mucho con su enfermedad, las palpitaciones cardíacas, la taquicardia, bueno, su dolor muscular, las alteraciones del sueño que mencionamos anteriormente, el alimento frutal, bueno, la baja producción de orina, la ausencia de transpiración, calambres, pero no lo mencionaba, pero pues probablemente ahí va muy relacionado. En cuanto al sistema inmunológico, pues marcamos la fiebre, síntomas de pronto recurrentes o cíclicos que de pronto aparecen y se van, en algún momento pues pueden ir aumentando ese tema de fiebre, es importante entonces también revisar el sistema inmunológico porque pues muy probablemente se viene debilitando en este paciente por esta diabetes tipo 2. Cáncer, pues dolor intenso constante, no lo chequeamos, cambios inexplicables de peso, pérdida del apetito, fatiga excesiva. Bueno, ahí muy probablemente es importante ahí la aclaración si va relacionado o no con un tema cancerógeno. Bueno, ese era el tema que yo les quería presentar. Ya la siguiente parte, pues, está a cargo de mi compañero, pues, Edward. Yo quedaré muy atento, pues, a la retroalimentación que nos pueda hacer la profesora. Y, pues, nada, les agradezco por su atención y espero, pues, que hayamos de pronto entendido un poquito todo este tema de este paciente con diabetes. Les mando un abrazo a todos y muchas gracias.